A continuación, va a tomar la palabra José Luis Vicente Torrecilla, director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria de la Junta de Extremadura. Como todo el mundo sabe aquí, hoy estoy en representación del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Quiero comenzar transmitiendo el saludo y el abrazo más intenso del presidente de la Junta, Guillermo Fernández, que hoy le hubiera encantado estar aquí con todos ustedes, pero desgraciadamente no ha sido posible. Hoy hablar de paludismo es hablar de la propia historia de la humanidad. El paludismo como tal ha estado ligado a personajes insignes, ¿no? Aparte se veía en el vídeo, ¿vale? Desde emperadores romanos, como Adriano, como Constantino, como Tito, como Vespasiano, faraones egipcios como Tutankamón, papas de Roma, Gregorio V, Sixto V, políticos ingleses como Cromwell, escritores, Lord Byron, religiosos como San Agustín o la Madre Teresa, e incluso actores de nuestros días como George Clooney. Pero no solamente ha estado ligado a eso, sino está ligado también a millones y millones de personas sin nombre para nosotros y cuya vida ha estado totalmente unida al paludismo. Eso nos debe llevar a nuestro futuro, a hacer las cosas de otra manera, a trabajar en favor de todos ellos. Porque se puede llegar a pensar que el paludismo es una cosa de pobres, ¿no? Nada más lejos de la realidad. El paludismo es una enfermedad endémica que no entiende de clases sociales y cuyos efectos han sido y son absolutamente letales, ¿no? Ya desde, bueno, más letales que las propias dos guerras más importantes que hubo en el siglo XX, ¿no? La Primera Guerra Mundial, donde hizo estragos en los dos bandos, y la Segunda Guerra Mundial, donde exactamente igual, ¿no? El ejército americano tuvo como 500.000 contagios y el paludismo fue el mejor aliado del ejército japonés contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí que está ligado a la propia historia de la humanidad, pero también está ligada a la historia de nuestro país, el paludismo. El paludismo llega a España, creo recordar, Esperanza me puede corregir, como 500 años antes de Cristo, y lo hizo para quedarse. Ya Hipócrates hablaba de las fiebres intermitentes, ¿no?, en la península ibérica. Y no fue ya, sobre todo hasta el siglo XIX, el siglo XX, donde sí se produce una extensión importante, de la mano, como siempre, de las guerras. De la guerra de la independencia, de la guerra de sucesión, de las guerras carlistas y de la expansión de la agricultura que hubo en aquella época, sobre todo, ¿no? Los primeros estudios sobre el paludismo son también en nuestro país, son del siglo XIX, del siglo XX. Y también se realizaron en Extremadura, ¿no? Por lo tanto, hablar de paludismo también es hablar de la historia de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma, hablar de Extremadura. Me ha encantado ver a las personas, hoy ya todos con mayores de 80 años, ¿no?, pero que un día fueron niños, como sale en el vídeo, hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras de las fincas, de cultivo de pimientos, de tabaco, de arroz, que un día pues se ponían muy malitos, con fiebre, con tiritonas, y sus padres y madres los traían a centros como este, donde la gente hacía enormes colas, y donde los profesionales sanitarios trabajaban por la mañana, por la tarde la gente se traía la comida, ¿no?, en espera de ser atendidos aquí. Incluso recibían gente por la noche, con los bebés y los niños en manos, tiritando y con fiebre alta. Extremadura es una región, como todos sabéis, y era mucho más, de predominio rural, agrícola, con abundancia de agua, sobre todo en estas zonas de los valles del norte de la comarca, de la zona del Valle del Tiétar y demás, con extensiones de agua, y zonas con mucho charco, calentados por el sol, que hacían el cultivo perfecto para el desarrollo de la malaria. Es difícil también hablar de paludismo en la época que nos ha tocado vivir, ¿no?, en época de COVID, porque tanto presupuestos
como recursos, como estructuras, como infraestructuras, todo se ha puesto al servicio de la pandemia, ¿no? Había que salvar vidas. Y eso estoy seguro, el doctor Saude nos lo podrá corroborar más tarde, ¿no? Además, la forma que hemos tenido de prevenir y de tratar la pandemia, limitar la movilidad, esto a buen seguro ha sido horroroso y un efecto totalmente negativo para estos planes de desarrollo y de tratamiento de la malaria. La gente como ellos, que son de envidiar, habrán tenido ahora estos 2 últimos años enormes problemas para poder desarrollar su trabajo, porque todos los esfuerzos de la comunidad científica, sanitarios, de los gobiernos, estaban puestos en otro lugar, ¿vale? Creo recordar así de memoria que Estados Unidos ha dedicado 11.000 millones de dólares al diseño de una vacuna. Eso es 3 veces más que el presupuesto que tiene el mundo para el tratamiento de la malaria. 3 veces más para el desarrollo de una sola vacuna, ¿no? Por eso en este momento yo creo que el esfuerzo y el trabajo de personas como ellos, que se merecen no solo un premio, se merecen el reconocimiento de toda la sociedad científica, humana, personal, toda, ¿vale? Cobra más importancia aún ahora, ¿no? Porque tienen ahora que volver a andar lo que se ha desandado ahora en el tiempo de la pandemia. Doctor Saude, sinceramente, enhorabuena. Doctor Alonso, por apoyar, por estar ahí, exactamente, enhorabuena. El reconocimiento de la Junta de Extremadura por su maravilloso trabajo, el reconocimiento de esta Dirección General que les admira, y ánimo porque les queda mucho trabajo por delante, y enhorabuena. Gracias por estar entre nosotros, que para mí es una continuación.